Bienvenidos una vez más a un programa de Espacio San José, día viernes. Estamos tratando de profundizar en estos temas que son tan álgidos, que cuesta tanto hablar. Vamos directo a la oración de inicio para poder disponernos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Papá Dios, que vengas a quedarte con nosotros, que sea tu Espíritu Santo el que realmente nos inspire y nos ayude a llevar la verdad del Evangelio de la mejor manera a los demás. Te pedimos que todo nos inspires vos, Dios, y que si no, no nos inspire absolutamente nada. Bueno, el programa de hoy se llama Heridas Abiertas. Seguimos con lo que veníamos hablando la vez pasada. Y el primer punto de esta charla se llama disentir no es discriminar, ¿no? Hace tiempo ponía yo en el blog, porque esto estuvo en un libro, estuvo en un blog y ahora vuelve a estar en un libro y en YouTube, que Dios conoce nuestro yo profundo, ¿no? Hace unos programas decíamos que Dios conoce tu yo profundo. Dios te ama y por eso te invita, ¿no? Se invita a ser la mejor versión de nosotros mismos, que es lo que nos hace más felices. Pusimos el ejemplo de alguien tímido, a quien Dios ama y por eso le invita a dejar su timidez para poder desarrollarse. Hablábamos de las heridas de la historia, que a veces nos condicionan y terminamos eligiendo lo que nos hace mal. Pusimos el ejemplo de la mujer golpeada de niña que de grande se junta con un golpeador, a quien dice amar, pero en realidad es una vida sufrida. Decíamos que en este caso la sociedad acompaña a las mujeres a salir de esas esclavitudes. Pero en otros casos la cultura promociona las heridas en vez de sanarla, ¿no? Pusimos el ejemplo de la diversidad sexual, no natural, que hasta el 2010 era vista como un desorden, como una herida en la identidad, provocado por los agravios sufridos. Pero desde entonces comenzó a promocionarse y florecer por doquier, ¿no? Hablábamos hace un tiempo de este chico Luciano. ¿Quién le hubiera dicho a este chico en los años 2004 que él había sido abusado por un mayor? ¿Quién le hubiera dicho que siguiera una vida viviendo con un mayor? Porque ahí donde estaba su herida estaba su identidad, ¿no? ¿Quién le hubiera dicho? Y hoy, sin embargo, se lo dicen a los chicos. ¿Quién le hubiera dicho a Luciano, Luciano, sí, andá a convivir con este tipo que te hace acordar a aquel que te abusó por vez primera? ¿Quién le hubiera dicho eso? Pienso yo. Y hoy le estamos diciendo a los chicos que lo hagan. Yo no, pero se le está diciendo a los chicos que lo hagan, ¿no? Qué heridas grandes que estamos dejando, cultura. Qué heridas grandes que estamos dejando, la verdad. Heridas enormes. Estos chicos que después terminan en la droga, en el suicidio. Luciano intentó suicidarse tiempo después. Qué heridas enormes que estamos dejando, ¿no? Bueno, también mencionamos en un programa qué propone Dios a través de su palabra, del magisterio y de la tradición de la Iglesia. Decíamos que Dios es eterno y su verdad no cambia según las épocas. De hecho, no es la primera vez que la homosexualidad y afines están de moda. Fue San Pablo quien llevó la verdad del Evangelio a los griegos que vivían esto, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Su intención no era condenarlos por cómo vivían, sino que su intención era que encontraran la verdad y esa verdad los hiciera libres, como dice Juan 8. Así como la mujer golpeada no es libre, sino esclava, lo mismo sucede con todo lo que nos hace mal y disfraza nuestra identidad más honda. Estos textos que salieron en un blog se sintieron discriminados los que lo leían, sin poder diferenciar la discriminación de la libertad de pensar distinto. Yo ponía este ejemplo, ¿no?
Si a uno no le gusta el boxeo, a mí no me gusta el boxeo, lo considero violento, pero no por eso soy boxeofóbico, simplemente disiento con esta actividad. Tampoco es discriminador pensar, para mí el boxeo no es un deporte porque hay mucha agresión física. Y llegado el caso, tampoco sería incorrecto si yo quisiera escribir una nota contando por qué el boxeo no hace bien. Se me venía a la mente lo que sucede con la obesidad. Hablar en contra de la obesidad no discrimina al que la sufre, aun cuando esta persona se sienta feliz en su modo de vida. Hay personas a las que uno busca acompañar para que salgan de eso, pero simplemente no quieren tocar el tema o no lo quieren ver. Es muy triste como en la primera edición de este libro puse algo positivo de nuestra sociedad al respecto, pero hoy ya está en modo negativo porque el mundo cambia rápido y no siempre para bien. En 2020 escribía: desde los 90 la sociedad nos concientiza sobre la obesidad y desalienta esta conducta para el bien de los que la viven. Si fuera al revés y en los medios se fomentara el ser obeso, muchos seguirían ese camino sin pensar las consecuencias. Creo que no hace falta explicar por qué la obesidad no es buena. 3 años después, en 2023, muchos medios europeos promocionan la obesidad como una forma de autopercibirse distinto. Hace cosa de 1 año conocí a una persona que usaba el mismo discurso de la ideología de género para justificar la obesidad que sufre y que la está matando poco a poco. Mientras que varias marcas de ropa conocidas difunden la obesidad como algo bueno, porque ellos ganan plata y no les importa la salud de nadie. No quiero extenderme de más, decía yo con este párrafo, pero es necesario diferenciar lo que es discriminación de lo que es disentir. No es lo mismo disentir con la obesidad que llamar gordo a un hombre que la padece, eso sí sería discriminar. Este ejemplo debería bastar para el resto de las cosas, pero volvamos a la oración, a la palabra y a cómo buscar la voluntad de Dios. Bueno, el segundo punto de esta charla, tal vez sea el título de este video, se llama sexualidad herida. La vez pasada mencionamos algunas citas que nos pueden orientar. Hay otras, como Génesis 2, 18, donde narra la creación de la humanidad. Nos dice la palabra de Dios que Dios creó al varón y dijo: no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentaron al hombre para ver qué nombre le ponía a cada uno. El hombre le puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios tomó una de sus costillas y formó una mujer. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Podemos afirmar entonces que el varón no solo no encontró una ayuda adecuada en los animales, que en la antigüedad y ahora lo podemos pensar como la zoofilia, sino que no encontró una ayuda adecuada en sí mismo, que sería la masturbación, ni en otro de su propio sexo, ¿no? Homosexualidad o afines, ¿no? Es la mujer la que viene a completar al varón y es el varón el que va a completar a la mujer. Pero esto no es una mera teoría sobre cómo debe vivir el ser humano. Desde el principio del libro les conté desde los primeros programas de esta serie les conté cómo distintas personas como Esteban y Luciano sufrieron mucho a causa de la homosexualidad o afines. Algunos incluso reconocen en sus heridas el motor para su decisión de vida, es decir,
Luciano decía que él había elegido la homosexualidad porque lo habían abusado, ¿no? Él había elegido seguir acostándose con otros que tuvieran sexo con él porque él había sido toda su infancia abusado. Entonces, a mí esto no me parece sano, bueno, ¿no? ¿Cómo quedarme callado cuando veo tantos hijos de Dios, hermanos muy queridos, lastimados desde su infancia, que eligen acorde a esas heridas y no a su libertad? Ellos no son libres, son esclavos de sus heridas, esclavos de su historia. Bueno, ¿de qué heridas estamos hablando? ¿Qué heridas hacen que todas estas personas que fuimos nombrando a lo largo de los encuentros elijan este camino? Separación de los padres, abandono por parte del padre o la madre, abuso sexual por parte de un pariente o de otro, desprecio por parte del padrastro o la madrastra, rechazo por parte del sexo opuesto, desórdenes sexuales en la casa, padres y abuelos que se pasean desnudos por el hogar, por ejemplo, madres varoniles y padres afeminados. Sentirse culpable, este es terrible de esta época, sentirse culpable de ser varón porque son acusados de machismo. Yo conozco un pibe que eligió el camino de la homosexualidad porque se sentía culpable de ser varón, ¿no? Como en esta época dicen que los varones somos todos machistas, entonces él eligió el otro camino. La sobreprotección de la madre en el varón o del padre en la mujer, la falta de seguridad en sí mismo, la falta de expresión y discernimiento sobre lo que pasa en el interior, padres que les hicieron creer que no servían para ser del sexo que habían venido al mundo, sentirse menos que los demás, madres y padres que están encima de sus hijos y les dicen hasta cómo vestirse, competencia desleal con padres o hermanos en las que terminaban perdiendo, madres que querían un hijo del sexo opuesto y lo travestían a temprana edad, novios o novias que se fueron con alguien de su propio sexo, entre muchas otras heridas. Y en todas estas heridas siempre están las víctimas menores y sus victimarios mayores. No olvidemos que aquellos que fueron abusados son víctimas de pederastas que sentían atracción por su propio sexo. A veces el abuso es de un mayor de edad a un menor de edad. Otras veces los dos son menores de edad o mayores de edad, pero hay una amplia diferencia entre ambos. Lo que podemos decir es que siempre hay una diferencia de edad que se vuelve un indicio más de que no es todo tan normal como la cultura lo hace parecer. Bueno, veamos las historias, veamos las heridas. Luciano fue víctima de un pariente mayor que lo abusó toda la infancia, sin contar otros victimarios indirectos como la madre que parecía una madame, la abuela que se paseaba desnuda por la casa, los dirigentes scout que jugaban con sus dirigidos a besarse. Esteban fue víctima de la sobreprotección de sus padres, del mal consejo de sus catequistas y del sacerdote, entre otras cosas que no hablamos. Ariel fue víctima del padre, Facundo fue víctima de Mauricio, que tenía 15 años más que él. Cecilia fue víctima de Viviana, 15 años más que ella. Cuando digo 15 años, hablo de 12, 15, 20, ¿no? Más o menos, un número para entender lo que estoy diciendo. Sofía fue víctima de su equipo de handball, que la condujo a eso, y posteriormente fue víctima de Viviana, que tenía 10 años más que ella. Los 5 catecúmenos de Viviana y Sofía que siguieron su estilo de vida fueron sus víctimas ideológicas, las veían llegar a catequesis todas besuqueándose.
Renata fue víctima del abandono del padre y en cierta medida del abandono de su mamá. Emanuel fue víctima del abandono del papá y de no poder llegar a ser como su hermanastro mayor. Darío fue víctima de su catequista, Jerónimo. Gastoncito no siguió, gracias a Dios, este camino, pero fue víctima de Jerónimo también. Lisandro tampoco siguió este camino, pero fue víctima de las orgías que había en su familia. Los compañeros de Osvaldo no siguieron ese camino, al menos no todos, pero fueron víctimas suyas. En este caso tenían la misma edad, y Osvaldo habrá sido víctima de otro que no conocemos. La mayoría de los alumnos de la maestra de Osvaldo no siguieron su camino, pero fueron víctimas de su abuso, ¿se acuerdan? La maestra que besaba a los chicos. La familia de Juana no siguió el camino de Cristina, pero fueron víctimas del acoso de Cristina hacia Juana y desprecio y odio hacia los demás. Valentín fue víctima, como mínimo, de los desórdenes de su grupo Scout, que jugaba a darse besos entre todos, dirigentes incluidos. Eliana fue abusada por su abuelo, probó estar con hombres, pero terminó con mujeres por miedo o desprecio a los varones. Ariel, posiblemente abusado por su padre, al igual que su hermano menor, ambos con el mismo gusto por los varones. Su hermana era adepta a las drogas, algo en lo que él caería más tarde. Su estancia en la iglesia lo contuvo hasta que la cultura lo invitó a otros caminos. Sus heridas no sanaron, las de nadie de ellos, la de ninguno de ellos. Es más triste aún cuando algunas de estas víctimas se convierten en nuevos victimarios para generaciones futuras. Hay gente que quiero y que eligió este camino, y muchos me odian por pensar distinto. Tienen heridas en su vida, heridas que los llevaron a ese camino. Están orgullosos de practicar la homosexualidad y afines, pero sus heridas, déjenme decirles, no se curaron, sino que se profundizaron. En el 2009 el país estaba conmovido por la posibilidad de que se aprobara la ley de matrimonio igualitario. Hasta entonces la gran mayoría pensaba que la diversidad de género era un desorden, pero como los medios de comunicación empezaron a promocionarlo, muchos comenzaron a preguntarse si estaba bien o no la homosexualidad. Pero más allá de todo moralismo, la cuestión era si hacía bien o no al alma. Al igual que pasó años después, con el aborto, el país y la iglesia parecían agrietarse. ¿Qué respuesta tenía Dios para nosotros? Vamos a verlo en los siguientes videos. Bueno, se pueden suscribir al canal, compartir el video. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo programa.